Cristo vuelve al Padre. Meditación espiritual del Reverendo Padre José Luis Torres Pardo, fundador del Instituto Cristo Rey, Roldán, 8 de mayo de 2005. Vamos a tratar, queridos hijos, de hacer una meditación sobre el misterio que hoy celebramos en nuestra Santa Madre la Iglesia, el misterio de la Ascensión. Tuvo que ser realmente un espectáculo digno de Dios, uno y trino. Un espectáculo nunca visto y nunca imaginado. Cuando Jesús convoca a los apóstoles, a los discípulos, a la montaña, al monte llamado de la Ascensión, y después de darle las últimas recomendaciones, los últimos consejos, el último adiós, por así decirlo, a la vista de ellos, dice San Lucas, fue elevado, fue arrebatado al cielo. Y todos quedaron, claro está, podemos imaginar la escena, asombrados, estupefactos, sobrecogidos, maravillados, ver a Jesús que empieza a elevarse por el aire contra la ley de la gravedad. Claro, nunca se había visto una cosa igual, ¿no? Fue un éxtasis, podríamos decir, de la Iglesia recién nacida. Hasta que una nube se interpuso entre él y los discípulos, y atravesando la nube desaparece. Y aparecen dos ángeles y les dicen: varones de Galilea, ¿qué estáis mirando al cielo? Este Jesús que acabáis de ver subir al cielo, él mismo volverá. Como lo habéis visto subir, vendrá de nuevo por segunda y última vez, como juez de vivos y muertos, para clausurar la historia, cerrar el telón y dar a cada cual según sus obras, cielo o infierno. Y solamente quedará, claro está, la eternidad. Es muy importante este detalle del Evangelio de San Lucas y de los Hechos de los Apóstoles. San Lucas es el único evangelista que nos relata este misterio hermoso, precioso, simbólico de la ascensión. Ese detalle, digo, ese verbo en pasiva, fue elevado, fue levantado, o bien fue arrebatado, para marcar la acción del Espíritu Santo, que está implícito siempre, lo que se llama en teología
la inclusión trinitaria. Las tres divinas personas, que son real e infinitamente distintas una de otra, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, pero que al mismo tiempo son inseparables porque es un solo Dios, no tres dioses. Y aquí ya estamos entonces, por así decirlo, plantados frente al gran misterio trinitario, que es la quinta esencia, podríamos decir, del cristianismo, de nuestra santa religión. El Padre, que por su Espíritu Santo hace que Cristo, después de resucitado, ascienda a los cielos. ¿Qué significa esta expresión? Subió a los cielos, que está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso, como decimos en el credo. Los cielos aquí no se refiere a un lugar. Los cielos equivale en realidad al seno del Padre, al seno de Dios, hablando de Cristo como hombre. Subió, es decir, volvió al seno del Padre. Él mismo lo dijo en San Juan, en el discurso de despedida, de sobremesa con los apóstoles, el Jueves Santo, hacía pocas horas, antes de morir en la cruz. Salí del Padre y vine al mundo. De nuevo, dejo el mundo, salgo del mundo y vuelvo al Padre. Vuelvo al seno del Padre, de donde nunca salí, porque el Verbo de Dios, el Hijo de Dios, la segunda persona de la Santísima Trinidad, está in sinu patris, como dice San Juan al final del prólogo del cuarto Evangelio. El Hijo de Dios que está, que vive en el seno del Padre, como la criatura en el seno de su madre. Estamos inmersos en el misterio trinitario. No lo podemos entender el cómo puede ser. Nos basta saber que es así, porque Dios nos lo ha revelado justamente por su divino Hijo. Él nos lo ha revelado, Él nos lo ha contado, dice San Juan en el prólogo. La ascensión, por consiguiente, es el complemento, digámoslo así, de la encarnación. ¿Qué significa esto? Existe, o mejor dicho, la Trinidad Santísima, Dios uno y trino, no es un Dios meramente estático, como inmóvil, como podríamos pensar o imaginar. Nada de eso. Dios es energía pura, mejor dicho, con San Juan, Dios es amor, y el amor es algo dinámico, el amor es fuerza. Y como dirá muy bien San Agustín, en su tratado sobre la Trinidad, precisamente, si Dios es amor,
quiere decir que hay tres. Uno que ama, otro que es amado y el amor del que ama al amado y del amado hacia el que le ama. Aquí ve San Agustín insinuadas ya las tres divinas personas en la Trinidad. El Padre es el que ama, el amante. El Hijo es el amado. Y el Espíritu Santo es el amor entre ambos. El mismo amor del Padre al Hijo y el mismo amor del Hijo al Padre. Por eso, en el Evangelio, cuando se oye la voz del Padre, en 3 ocasiones, nada más, nos registra el Evangelio que se oye la voz del Padre. Como sabemos, en el Tabor, en la Transfiguración, este es mi Hijo muy amado, en el cual tengo mis complacencias. Antes, en el Jordán, este es mi Hijo el amado, escucharle. Y en la entrada en Jerusalén, al comienzo de la Sagrada Pasión, cuando Jesús, dirigiéndose al Padre, dice esas palabras: Padre, glorifica a tu Hijo, para que tu Hijo te glorifique a ti. Capítulo 17 de San Juan. Y se oye la voz del Padre como un trueno, dice el Evangelio: lo he glorificado a mi Hijo y lo volveré a glorificar ahora en la pasión y muerte, y resurrección y ascensión a los cielos. De manera que las 3 únicas veces que en el Evangelio se oye la voz del Padre, la primera persona de la Trinidad, en las 3 dicen las mismas palabras: este es mi Hijo, este es mi Hijo. Lo he glorificado y lo glorificaré, escucharlo. Este es mi Hijo amado, el predilecto. ¿Por qué? Porque el Hijo es la única palabra del Padre. Porque en esa palabra, verbo, verbum, logos, en griego, está todo. Y está dicho todo. Ahora me acuerdo, en un paréntesis, la escena de la Sagrada Familia, el 5.º misterio del Santo Rosario, la pérdida y el hallazgo del niño Jesús entre los doctores en el templo de Jerusalén. Después de 3 días de buscarlo, la Virgen y San José, casi desesperadamente, como es obvio, una mamá que pierde a su chico, a su hijo, se desespera hasta encontrarlo. Y cuando la Virgen llega al templo y lo encuentra entre los doctores, le sale del corazón y de la boca como un suspiro, como un grito, un desahogo: Hijo, 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 ¿por qué nos has hecho esto? ¿Por qué no nos lo dijiste que te quedabas aquí? Mira que tu padre y yo estamos durante 3 días sin comer, sin dormir, estamos desesperados buscándote. Creíamos que te había pasado algo. Qué lindo, ¿no? Hijo. Pues esa palabra hijo es la única que conoce, que pronuncia,
que sabe, que le interesa, que le obsesiona al Padre eterno. Este es mi Hijo, el único a quien yo puedo amar. ¿Por qué? Porque Dios, por ser infinito, cuando conoce y o ama, tiene que haber, la persona amada tiene que ser de acuerdo, en proporción a lo que es el Padre, conocimiento y amor infinito. Y no hay nadie que sea infinito, para que llene, por así decirlo, la capacidad, paradoja, de conocimiento y amor y de gozo de Dios, que es infinito, excepto un Hijo igual a Él, eterno como Él. Y ese es el Hijo, la segunda persona. Y entonces Dios no nos puede amar a nosotros. Sí, ¿y de qué manera? Pero nos ama no por ser nosotros, sino porque nos ve en su Hijo. O dicho de otra manera, que es lo mismo, ama a su Hijo en cuanto que lo ve en mí. Pero lo que determina a Dios a amarnos necesariamente, repito, es el amor del Padre al Hijo. Y ese amor es tan grande, tan grande, tan grande, porque es el mismo amor del Hijo al Padre, es tan grande, digo, que es también una persona. Para nosotros el amor es una virtud, pero no una persona. No llega a la perfección de ser una persona. Por eso nos cuesta tanto entender que el amor en la Trinidad sea una persona, la tercera persona. La tercera persona, que no significa que viene después de la primera y de la segunda, no hay después ni antes en la Trinidad, ni tampoco hay ni más ni menos, ni mayor ni menor. Las tres personas son coeternas, un solo Dios. Pero ese amor, repito, es tan infinito que es persona, tan persona como el Hijo y el Padre. Aunque las tres divinas personas son no solamente distintas, el Padre no es el Hijo, ni el Hijo es el Padre, ni el Padre es el Espíritu, ni el Espíritu es el Padre, ni el Hijo es el Espíritu, ni el Espíritu es el Hijo, sino que son infinitamente, infinitamente distintas. Porque en Dios todo es infinito. Dios es un ser simplicísimo. En Él no hay composición, como nosotros nos imaginamos. Por eso, el Hijo está metido en el Padre, como el Padre está fundido en el Hijo. Los dos están fundidos, el uno dentro del otro, por la fuerza de ese amor mutuo que es el Espíritu Santo. Fundidos, pero no confundidos. Nosotros no lo podemos entender, pero entendemos que es una cosa maravillosa. Tan maravillosa que será la felicidad por toda la eternidad de los bienaventurados en el cielo. Tan maravillosa que este amor, este conocimiento entre el Padre y el Hijo, y este amor, y este gozo, esta alegría infinita del Padre al Hijo y el Hijo al Padre en el Espíritu Santo, esa es la felicidad misma de Dios durante toda la eternidad, de la cual nosotros participaremos en la otra vida y ya
también, aunque más imperfectamente, claro está, y en un valle de lágrimas, y a través del velo de la fe, en este mundo, en esta vida que pasa fugazmente. El Padre que engendra al Hijo eternamente, lo está engendrando al mismo tiempo que el Padre y el Hijo, atrayéndose el uno hacia el otro, el Padre se siente atraído hacia el Hijo que engendra y el Hijo atraído hacia el Padre, el Hijo engendrado o siendo engendrado, y esa atracción mutua es obra precisamente del Espíritu Santo. El Espíritu Santo que no es antes del Hijo ni del Padre, pero tampoco es después del Padre y el Hijo. Son coecuales, son coeternos. Por eso, la Iglesia en el Catecismo nos habla del movimiento o del dinamismo trinitario. Del movimiento o dinamismo trinitario. ¿Y en qué consiste este movimiento o dinamismo trinitario? Ya está dicho. Amor, amor, amor que desborda. Hay una generación eterna. Por consiguiente, hay una fecundidad eterna. Por consiguiente, hay una paternidad y una filiación eternas. En el Espíritu Santo, que es el amor, con el cual las palabras no adecuan, yo lo sé, no hay vocabulario, pero ¿qué le vamos a hacer? De alguna manera hay que expresarlo. El amor que hace que el Padre esté engendrando al Hijo y el Hijo siendo atraído hacia el Padre, de tal manera que el Padre y el Hijo, los dos, aspiran o respiran, diríamos nosotros, el mismo y único amor que es personal y es el Espíritu, la tercera divina persona. Si fuese posible físicamente, tendríamos que nombrar Padre, Hijo y Espíritu Santo al mismo tiempo, pero no podemos. Tenemos que empezar por una palabra, después otra y después otra. Pero la cosa no es así. Los tres en uno es un solo acto. Acto, repito, no en el sentido meramente estático, inmóvil, sino dinámico. De ahí entonces que cuando Dios, en su infinita misericordia, es decir, movido libremente, por supuesto, si no existía nadie más que Él, de ese amor y de ese amor misericordioso. ¿Por qué misericordioso? Porque la misericordia, la palabra ya lo dice, misericordia, miseria, corazón, no es más que el amor que se inclina donde hay miseria. Si no hay miseria, puede haber amor, pero no hay misericordia. Para que haya misericordia o amor misericordioso, tiene que haber miseria. ¿Y cuál es la primera miseria de todas, habidas y por haber? El no existir. La nada es la mayor de las miserias. Si Dios no me hubiese dado a mí la existencia, por supuesto yo no existiría, como no existen infinidad de seres a los cuales Dios no les dará nunca la existencia. Uno dirá, bueno, la nada no puede sufrir, es cierto, pero una vez que uno conoce a Dios, solamente el pensar que yo podía volver a la nada, si Dios me dejase de la mano un instante, si Dios me dejase de conservar
en el ser que me ha dado, yo volvería automáticamente a la nada, de donde Él me ha sacado. Una manera de hablar. Es su amor el que me ha dado el ser. Y la creación es un acto exclusivo de Dios. Dios no puede servirse de ninguna criatura para crear a nadie. Supone un poder infinito. Y si Dios me volviera o nos volviera a la nada, sería para desesperarse. La nada es el vacío, es la ausencia de ser. Por eso, ahora que digo vacío, la raíz de toda miseria, de toda tribulación, de todo sufrimiento, de toda desesperación, es justamente ese vacío de Dios. También llamado, porque lo es, vacío existencial, el vacío de Dios. Y esa es la raíz de la crisis de fe, precisamente, que estamos sufriendo terriblemente en estos tiempos, en el mundo, en la sociedad y en no pocos sectores de nuestra Iglesia. El vacío, la ausencia de Dios, es decir, la nada, la nada. La nada que es como la pena de daño de los condenados en el infierno, la soledad absoluta en el infierno y eterna, es decir, la ausencia de Dios, que es el ser, yo soy el que soy. Eso es lo que causa la desesperación de los condenados en el infierno. Y precisamente la enfermedad del siglo, consecuencia de la crisis de fe, del alejamiento de Dios por culpa del hombre, es la soledad en que se vive. Y no es por casualidad ni por curiosidad el despliegue de la psicología y la cantidad de psicólogos y de psicólogas que hay hoy día y no dan abasto. Cada 3x4 uno se encuentra personas que van al psicólogo o a la psicóloga. No es por casualidad. Es porque hay un vacío existencial que es la causa de todas las neurosis y de todas las perturbaciones y de suicidios y de barbaridades y de locuras que el hombre y la mujer modernos cometen, ¿no? El infierno de ese vacío en el corazón, porque no está Dios, y entonces el hombre y la mujer desesperadamente buscan llenar ese vacío y no lo pueden llenar con nada ni con nadie, ni con droga, ni con sexo, ni con todo lo que le pueden poner, ni con comida, ni con alcohol, ni lo que quieran inventar, ni con plata, ni con el poder, ni con la fama. No lo pueden llenar, al contrario, el vacío se va haciendo cada vez más grande, la fosa, el infierno, ya en el corazón, es terrorífico, peor que el tsunami esto. Pero claro, la psicología no alcanza, es un paliativo, más o menos, te dan calmantes, te dicen un poco que pienses en positivo. Sí, pero la angustia existencial, ¿cuál es la enfermedad de moda? La depresión. Yo estoy deprimido, tú estás deprimida, él está deprimido, vosotras estáis deprimidas, nosotros estamos deprimidos y todos estamos deprimidos. Es lógico. ¿Por qué es lógico? Hemos echado a Dios y entonces hemos perdido el sentido profundo de la vida, de la existencia, y entonces nos vamos hundiendo en la nada, He aquí porque Dios, al crear al hombre, lo
ve ya, porque Dios lo tiene todo presente en un instante. Nosotros lo vemos y lo vivimos y lo padecemos o lo disfrutamos en diferido, por así decirlo. Una cosa después de otra. Pero en Dios no hay movimiento, ni en Dios hay tiempo, en la eternidad, en Dios no hay sucesión de nada. En Dios la resurrección, la ascensión, Pentecostés es una sola cosa, un punto simplicísimo, inmutable, es un acto. Nosotros lo vemos así, una cosa después de la otra, pero en Dios no es así, porque la realidad no es así. No es así. Nosotros sufrimos, entre comillas, de una ilusión óptica, y vemos las cosas sucesivamente. Pues bien, Dios, previendo el pecado original y sus consecuencias desde toda la eternidad, crea al hombre para hacerle partícipe de su misma felicidad trinitaria. Y previendo el pecado original, con todas sus consecuencias, el estado en que vivimos, los hombres, los humanos, una naturaleza elevada al orden sobrenatural, caída en el pecado, irreparada o redimida o rescatada por Cristo, el Hijo de Dios. Por eso el misterio trinitario alcanza su culmen en el misterio pascual, en la muerte y resurrección. Y por eso el Padre envía al Hijo a impulsos del amor de ambos, el Espíritu Santo, a partir de la creación, en sentido descendente, Dios condesciende con nosotros por su amor misericordioso. La primera misericordia, sacarlos de la nada, que es la primera miseria. Danos el ser. Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Hágase la luz fue hecha, Génesis. Y entonces, ese dinamismo intratrinitario, relación entre las tres divinas personas, conocimiento, amor y gozo infinito entre los tres, esa danza festiva, vertiginosa de amor, de gozo. Cuando uno está contento, baila. Gusta bailar, se pone a bailar. La danza siempre es un elemento cultural de todos los pueblos. Y cuando uno está contento, se pone a bailar. Y las tres divinas personas en la Trinidad están tan felices que están bailando toda la eternidad. ¿Sabían eso? Claro. Esto es lo que se llama, y con razón, analogía siempre, el sentido lúdico de la vida, lúdico, de juego. Los que aman juegan los juegos del amor, claro, porque están contentos, cantan, bailan, juegan, se divierten. Esto en un sentido inefable, es lo que hacen las tres divinas personas, por supuesto. Y para esa danza, para esa felicidad, para ese éxtasis, esa exultación, esa embriaguez de amor trinitario, Dios nos ha creado para hacernos partícipes. Cosa impagable. Ni por toda la eternidad lo podremos pagar a Dios el habernos creado y habernos hecho hijos suyos, a imagen y semejanza de su Hijo, en el amor que es el Espíritu Santo. Y entonces Dios, para salvarnos, ahora venimos ya a partir de la creación, la Trinidad actúa, lo que se llama la Trinidad económica, es decir, fuera de sí, de alguna manera, me refiero a la creación, crea el mundo, la encarnación, la crucifixión o muerte. Ese es el primer tiempo del dinamismo trinitario ad extra, fuera de Dios. Es decir, creación, encarnación, crucifixión o muerte, y inmediatamente ahora la segunda parte, el círculo se cierra de la manera ascensional.
resurrección, la resurrección frente a la crucifixión, la ascensión hoy frente a la encarnación y por último la nueva creación, el hombre nuevo, es decir, volver al origen, es decir, al seno de la Trinidad, al seno del Padre, de donde el Hijo nunca salió. Porque Dios, como dice Jesús, ¿no sabéis que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí? Pero Jesús se hace hombre, repito, desciende y ahora asciende. En este dinamismo trinitario, en esta especie, no sé cómo decirlo, de vorágine trinitaria, de ímpetu, de fuerza infinita, Dios obrando hacia afuera de él, en el hombre, por eso nosotros somos siempre atraídos. Cristo lo había dicho. Cuando el Hijo del Hombre sea levantado sobre la tierra, atraerá todo y a todos hacia mí. Nadie puede venir a mí si mi Padre no lo atrae. Y al revés, nadie puede ir al Padre sino por mí, es decir, sino atraído por mí. Cristo, como cabeza de la Iglesia, cuerpo místico, viene a atraernos como un imán al hierro, por el amor, el Espíritu Santo, para levantarnos, resucitarnos después de muertos, subir con Él a los cielos y nos introduce en el lugar de origen, en nuestra casa, que es el seno del Padre. El Hijo sale, entre comillas, del seno del Padre y viene al seno de su madre, la Virgen. Nace como hombre. ¿Para qué? Para llevarnos a todos, unidos a Él como cabeza, resucitarnos y subirnos a los cielos y llevarnos al seno del Padre, en donde Él habita eternamente. Y se cierra ya el ciclo, es decir, el movimiento trinitario circular vuelve al lugar de origen. ¿En qué consiste la salvación? En dejarme libremente atraer en el Espíritu Santo, el amor, por medio de Jesucristo, muerto, resucitado, hacia el Padre. Al Padre por el Hijo en el Espíritu Santo. Esa es la fórmula trinitaria de nuestra salvación. Aquí tenemos entonces cuál es el sentido profundo de la libertad del hombre. Libertad quiere decir obrar dejándome, quitando obstáculos, para que yo sea más fuertemente atraído, me deje atraer por este imán que es Cristo. El imán, la piedra imantada, es el Espíritu Santo. Van juntos, el Espíritu me lleva a Cristo y Cristo me devuelve al Padre, en cuyo seno o de cuyo seno nosotros hemos nacido, como dirá San Juan en el prólogo al cuarto Evangelio. Qui ex Deo nati sum, los que han o hemos nacido de Dios por el bautismo, el útero de la Iglesia, el bautismo, en el cual somos hechos hijos de Dios, hijos de la Iglesia. La Iglesia es la prolongación al cuerpo místico de Cristo que nos lleva después de la muerte al Padre. Y aquí tenemos entonces, ya termino, porque es la hora, todo el sentido de la vida, todo el sentido de la vida cristiana, de la vida espiritual, de los retiros, de todo, de los sacramentos. En definitiva, ¿qué consiste? En ir ascendiendo.
Mi vida debe ser una ascensión permanente, hora tras hora, minuto tras minuto, ir ascendiendo hacia Dios, movidos por el amor, que es el Espíritu Santo, en Cristo, por medio de Cristo, el puente, el mediador entre Dios y los hombres, ir subiendo espiritual, místicamente, con Él al Padre. Es lo que decimos en la Santa Misa, que ahora vamos a celebrar enseguida. Por Él, con Él y en Él, por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios, Padre Omnipotente, en la unidad, hechos uno contigo en el Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, a la mayor gloria de Dios. Tenemos que ir, pues, repito, ir ascendiendo. Es decir, desprendiéndonos de todo afecto desordenado. Si es ordenado, no. Pero entonces no podemos amar las cosas de este mundo buenas, por supuesto que sí. Como decía una chica que estaba turbada después de una meditación en una tanda de mujeres hace muchos años, y se me queda toda turbada. Dice: Padre, yo no puedo meditar, usted me ha turbado con lo que acaba de decir. ¿Yo qué acabo de decir? Que usted me ha dicho que tenemos que enamorarnos de Cristo y yo tengo mi novio. ¿Y qué tiene que ver? ¿Estás enamorado de tu novio? Me parece muy bien. O de tu mujer, o de tu marido, o tus hijos, pues por eso. Pero, siempre y cuando ese amor a tus seres queridísimos, ese amor sea en el Espíritu Santo, purificado, iluminado, transformado, transfigurado por el Espíritu, que os lleve a todos a Jesús, y por Jesús podéis ascender después de la muerte al cielo. Por eso, ya no tengo más tiempo, solamente lo dejo indicando, puntos suspensivos, tenemos que aprender, amadísimos hijos, el arte de vivir, el arte de envejecer, el arte de morir. Es toda una obra de arte que Dios ha puesto en nuestras manos. La vejez, que para muchos es la amargura, la depresión, la tristeza, tendría que ser todo lo contrario. Pero tú no amas a Jesús, y sí, mucho. Entonces tienes que alegrarte de envejeciendo y de morir. No, ay no, eso no. Pero entonces, ¿cómo va a estar con Jesús? Y no sé, ¿por qué no puede volver él venir aquí a vivir aquí en lugar de que yo vaya a vivir allí? Pero, por favor, ¿qué edad tiene usted? Tengo 77 años, usted tiene 5 años. No diga eso. Claro. La verdadera sabiduría la da justamente la experiencia. Cuanto más años, uno tendría que estar mucho más alegre y más feliz. Yo no entiendo por qué se ponen depresivos si nos han prometido el paraíso. Es como uno que va escalando una montaña. Cuanto más sube y más llega, más disfruta del panorama. Y cuando llega arriba de todo, cómo respira aire puro, ¿no? Por eso la gente, cuando está alejada de Dios y se está enferma o ya tiene sus años o tiene una enfermedad terminal, se hunde anímicamente. ¿Qué cosa? Por favor, no, nunca. Por favor, no, al contrario. Yo siempre lo he dicho, y perdónenme pero doy mi testimonio para la gloria de Dios, ¿no? Los años más felices de mi vida sacerdotal son los últimos, pero sin comparación. A mis 77 casi años, más feliz que nunca, pero por supuesto, claro. Todo depende de cómo se mira, desde dónde mira las cosas, si desde arriba o desde abajo. Todo depende si descendemos a la tierra o ascendemos al cielo. Claro. La vida pasa solamente una vez. Eso es un bolero, ¿no? Solamente una vez. Bueno, eso que cantamos tan románticamente, ¿por qué no lo vivimos en Cristo,
en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. ¿Ves? Estamos de paso. Y entonces nuestra vida es ascensión, coascender con Cristo. Irnos desprendiendo de los desórdenes, del pecado, de las vanidades de este mundo, reconociendo que es imposible, porque aunque nos hicieran felices, lo de aquí abajo se acaba. Yo cuando era niño era muy egoísta, también de grande, pero ya de niño. Entonces cuando a veces jugaba con mis amiguitos y la mamá nos daba la merienda, en España en aquella época siempre era a los niños pan y chocolate. No, una tableta, ¿no? Un trozo de pan, una tableta. ¿Y yo qué hacía? Yo me comía el pan y el chocolate muy despacito. Los demás comían chocolate. Y entonces cuando ellos terminaban su chocolate, yo seguía con el mío, saboreándolo. Qué sibarita, ¿no? Qué egoísmo, ¿no? Claro, saboreándolo. ¿Por qué digo esto? Justamente por eso. Porque todo depende si uno tiene y pide a Dios, porque es una gracia, el don de sabiduría, el primero de los dones del Espíritu Santo, ¿no? El gusto sabroso de todas las cosas, toda la creación, y ese sabor lo da el amor trinitario. Claro. ¿Cuántos jóvenes envejecidos y cuántos ancianos rejuvenecidos? La virtud rejuvenece, el vicio envejece. San Pablo lo dice perfectamente. Mientras nuestro hombre exterior, el cuerpo, se va deteriorando, nuestro hombre interior, el espíritu, se va rejuveneciendo. Nunca deberíamos dejar de ser niños en el sentido positivo de la palabra, en el sentido de filiación, de hijos de Dios, en Cristo, el Hijo de Dios bendito. Porque el amor todo lo renueva. Nuestro amadísimo Papa, Benedicto XVI, nos lo dijo hace muy poco en su primera homilía. La Iglesia es joven. ¿Se acuerdan de esa expresión? Y es cierto. La santidad rejuvenece. La santidad es como una especie de participación ya en esta vida de la eternidad. El cuerpo se deteriora y se reducido a polvo en el sepulcro, pero el espíritu está siempre joven porque el alma es inmortal. Y con la gracia de Dios ya somos inmortales. Ya con Cristo hemos resucitado y con Cristo ya hemos ascendido a los cielos. Estamos ascendiendo a los cielos. Ya estamos salvados por la esperanza. La esperanza de llegar a donde Jesús llegó, al seno mismo del Padre, que es nuestro último fin, principio y fundamento de San Ignacio en los ejercicios. Siempre subir y siempre subir. Siempre profundizar la palabra de Dios, siempre la presencia de Dios, siempre el gusto de Dios, para irnos enamorando de Jesús y haciéndonos una sola cosa con Él, para poder decir más o menos, aunque no tanto, como San Pablo: vivo yo, pero no soy yo el que vivo. En realidad es Cristo el que vive en mí. Que así sea.